Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Honor 20 Lite, entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. Antes de anunciar las características de este Honor 20 Lite, primero debes conocer, por si no lo sabías, que para cada modelo Honor a menudo hay un teléfono Huawei equivalente. El 20 Lite es la viva imagen del P30 Lite de Huawei. Aunque parezcan idénticos, hay diferencias sutiles. La cámara sobresale mucho menos en el 20 Lite y el borde inferior es curvo en lugar de plano. Como material de construcción tenemos el plástico, y si ya te has acostumbrado a un diseño con respaldo de vidrio y totalmente metálico, notarás la diferencia de inmediato. Las uniones entre la parte posterior, los lados y el frente son claramente visibles, además de tener un notch de tipo de gota de agua en su parte frontal superior muy llamativa. Con todo esto, es obvio que ha habido un intercambio entre la calidad de construcción y un precio asequible, además de no proveer protección contra el agua. La experiencia en mano es buena, en pocas palabras la misma que al sostener el P30 Lite, cómodo, ligero y una sensación de muy buena resistencia. Por otro lado, tenemos que en su parte inferior tendremos un puerto micro USB, que es un claro retroceso si lo comparamos con el P30 Lite, que trae consigo un puerto USB tipo C. El conector de auriculares jack de 3.5 milímetros también se encuentra en esta ubicación, que para ser sincero me agrada, pues no soy partidario de utilizar los molestos adaptadores cada vez que deseamos escuchar música. Otro de los aspectos que este terminal tiene es un escáner de huellas dactilares de tipo capacitivo en su parte posterior, con el único objetivo de reducir costos en este terminal, pues la tendencia es a utilizar este tipo de sensor en la pantalla, lo cual resulta costoso para los fabricantes. Aunque la fiabilidad de los sensores capacitivos es mayor, pues generalmente reconocen la huella más rápido que los sensores de pantalla. En sus dimensiones tendremos 154.8 x 73.6 x 8 milímetros de grosor y un peso de 164 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Honor 20 Lite nos toparemos con una única versión de 4 GB. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 20 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PUBG Móvil, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El Honor 20 Lite con el procesador Kirin 710 y 4 GB de RAM, 2 GB más que en su antecesor, el Honor 10 Lite. Hay suficiente potencia para un funcionamiento suave en general, pero el terminal se queda sin aliento para los juegos más exigentes. Esto no significa que no puedas ejecutar los últimos juegos, solo que serán un poco más retrasados que en los teléfonos más potentes, o simplemente se ejecutarán a niveles de detalles reducidos, es decir, con gráficas más bajas. Para un uso diario como correo electrónico, navegación web, YouTube y otras aplicaciones que no sean 3D, el 20 Lite funciona de forma más que adecuada, con solo algún tartamudeo ocasional, que a decir verdad fue muy poco evidente, en rara oportunidad se apreció. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más, pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. El Honor 20 Lite lleva consigo una batería de 3400 mAh que nos logra ofrecer suficiente energía para un día completo, pero no para tareas extra o muy exigentes, como por ejemplo jugar todo el día, utilizar Google Maps para una ruta de viaje, entre otros usos que son un poco más pesados. Obviamente, si lo usas el teléfono de forma puntual para funciones básicas, la batería podrá durar hasta 2 días enteros. Una de las desventajas que encontramos es que el dispositivo posee un micro USB, como lo dijimos anteriormente, que nos va a limitar el tiempo de carga y velocidad en transferencia de información. Aunque pese a esto, el terminal vendrá con un cargador de 10 watts en su caja, que va a lograr cargarnos el móvil del 0 al 33% en 30 minutos, algo que es rápido, pero no supera a sus rivales más directos. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche.
Las cosas son muy positivas en el lado comercial del Honor 20 Lite, pues su pantalla LCD IPS de 6.21 pulgadas es grande, lo suficientemente brillante y bien equilibrada. Posee una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 413. Ofrece amplios píxeles para todas las aplicaciones de realidad virtual, mientras que se extiende en las esquinas con la sintonía de una relación pantalla-cuerpo del 90%. Aquí hay otra relación, 19.5 a 9, más específicamente, esa es la relación de aspecto para este tipo de pantallas largas. Es de resaltar que todavía tendrá que soportar el contenido de video horizontal, dejando bordes negros gruesos a ambos lados, pero es de reconocer que también lo hacen los propietarios del iPhone XS y el Galaxy S10. Hablando de eso, este no es el tipo de pantalla que preocupará a los gigantes OLED por la fidelidad del color o los niveles de contraste, pero la imagen que muestra es nítida y precisa. Incluso se puede jugar con la calibración de la imagen en el menú de la configuración si así lo deseas. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. La cámara es un factor importante a la hora de decantarse por un teléfono u otro para la mayoría de los usuarios. En el caso del Honor 20 Lite, vale la pena destacar el eslogan "triple lente, triple diversión", con la cual buscan mejorar sus ventas, lo que es ligeramente engañoso. Sí, hay 3 cámaras y 3 objetivos, pero uno de ellos es puramente para la detección de profundidad, que cuenta con 2 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Las otras 2 cámaras que completan este juego son una principal con un sensor de 24 megapíxeles y una apertura focal 1.8 y otra gran angular con un sensor de 8 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Esta es una cámara muy buena por el precio, que produce tomas detalladas y bien iluminadas si el sol está de nuestro lado, claro está. Con estas cámaras se aprecia una buena calidad y el tono general de las imágenes es la adecuada y justa para cada escena. La configuración de múltiples cámaras permitió algunas tomas de retratos decentes, sin embargo, solo tomar primeros planos con la cámara normal produjo algunos efectos bokeh agradables y con más detalles a mi gusto. En la parte delantera obtienes una cámara selfie de 32 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Técnicamente tienen las mismas capacidades de inteligencia artificial y HDR que la matriz trasera, pero aún así resultan disparos muy inferiores. No obstante, los resultados están acordes al precio por el cual encontraremos el dispositivo. Y para finalizar este punto encontraremos que el terminal posee reconocimiento facial, una herramienta útil para desbloquear el teléfono que no tiene problema alguno. Es rápido, no tan seguro como la huella, pero por lo menos lo tenemos.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Honor 20 Lite es de 710.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.957 pesos mexicanos, que a su vez son $205, que equivalen a 186 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A51 le gana al Honor 20 Lite en diseño, RAM, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Honor 20 Lite le gana ampliamente al Samsung A51 únicamente en RAM. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.